¿Qué pasa, gamers? Nuestro amigo Darkkill1255 nos invita a su canal de Twitch, donde transmite juegos con grandes historias y sin comentarios. Actualmente se encuentra pasando la nueva joya de Xbox Game Studios, ambientada en nuestras tierras mexicanas, Forza Horizon 5. Sigue el primer link en la descripción para seguir a nuestro amigo y no perderte el siguiente stream. Muchas gracias. Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que no sabe guardar silencio. Will you shut up, you stupid gorilla? The blazing bugs! The DA is on to us! Happy now? Víctor Vance es el hijo mayor de un matrimonio fallido entre un inmigrante de la República Dominicana y una mujer blanca adicta que vivían en el estado de Florida, en Estados Unidos. Cuando el padre de Víctor falleció en su servicio en el ejército, su madre Janet Vance fue incapaz de cuidarlo a él y a sus hermanos menores, Lance y Pete Vance, por lo que ellos fueron criados por su tía Nit, pasando una difícil infancia llena de carencias y falta de educación. Lamentablemente, en la llegada de los 80s, Pete, el hermano más pequeño, desarrolló asma, por lo que Víctor, quien había actuado como tutor todo este tiempo, se unió al ejército al igual que su padre, para pagar las facturas médicas del pequeño Pete, por lo que en el año 1984 él fue asignado a la base aérea de Fox Baxter, ubicada en Vice City, una ciudad emergida de los pantanos de Florida, donde las oportunidades abundaban, una urbe en pleno apogeo, impulsado principalmente por el negocio de las drogas que llegaban directamente de Cuba. Por lo que Vic llega a la base presentándose ante su superior, el sargento Jerry Martínez, quien demuestra no tomar muy en serio su deber al ofrecer a Vic formar parte de un negocio de drogas que él efectuaba con sus asociados, convenciéndolo al asegurarle que ganaría grandes cantidades de dinero para su hermano asmático. El soldado acepta la misión a regañadientes, tomando la motocicleta del sargento y acudiendo a la zona VIP del aeropuerto, donde él se reúne con el traficante abordando su yate para recibir el paquete para Martínez. Sorpresivamente, en ese momento, un grupo de sicarios los embosca en pequeñas lanchas, iniciando un enfrentamiento armado con el soldado, logrando destruir el yate y obligando a Vic a abandonar la nave antes de que explotara. Afortunadamente, logra llegar a la orilla de este paraíso tropical mientras los atacantes se retiraban, recibiendo un mensaje del sargento en su beeper, quien le pedía que guardara el paquete bajo su cama en el dormitorio de la base, por lo que, entendiendo que no había forma de volver atrás, Vic no tiene más opción que colaborar, buscando la forma de sobrevivir para cuidar a su familia en esta bella pero maldita ciudad del vicio. Tras esto, y a pesar de la negativa del soldado a realizar más actividades ilegales, él termina por ser enviado con Phil Cassidy, un traficante de armas alcohólico que vendía armas para Martínez, lo que le lleva a eliminar a un grupo de cholos con los que Phil tenía problemas, y consiguiendo una prostituta para el sargento, ya que él era un gran fan de Candy Socks, una famosa estrella de cine para adultos. Lamentablemente, al llevarla a la base, el soldado es detenido por otro superior que había encontrado las drogas debajo de la cama de Víctor, quien, al ver que para colmo llevaba prostitutas a la base, decide expulsarlo del ejército. Mierda. Drugs, whores, you're out of here, soldier! You're a disgrace! El soldado queda totalmente desamparado ante esto. Para su fortuna, al salir de la base, Phil lo contacta, ofreciéndole trabajo y un lugar para dormir, solo si él aceptaba mancharse las manos con este lucrativo negocio. Así que, sintiéndose como un total estúpido, el chico acepta, realizando distintas misiones, hasta que se encuentra con el sargento Martínez, quien no demuestra ningún arrepentimiento por haberlo entregado, afirmando que lo había jodido para salvarse el culo. Sin embargo, aún podía ganar dinero para su hermano enfermo si continuaba trabajando para ellos. Al no tener otra opción, Víctor continúa, siendo conectado por Phil con su cuñado Marty J. Williams, el líder de la infame Trailer Park Mafia, una pandilla sureña que peleaba contra los cholos, con quien el chico comienza a trabajar para ganar dinero para su hermano, mientras era testigo de cómo el maldito de Marty maltrataba a su bebé y esposa, Louise Cassidy, la hermana de Phil, quien termina por hartarse mudándose a la casa de su hermana Mary Jo, por lo que el ex soldado, quien había desarrollado simpatía por ella, comienza a visitarla, iniciando una relación y saliendo en múltiples ocasiones a divertirse en esta céntrica urbe, hasta que un día Víctor llega a su apartamento, encontrándose con Mary Jo, preocupada, quien le informa que Marty había secuestrado a Louise, así que, furioso, el ex soldado acude a rescatarla, asesinando al maldito simio, por lo que juntos deciden ocultarse un tiempo en una casa de seguridad de Phil, ubicada en Little Haiti, el barrio más peligroso y pobre de esta ciudad.
Tiempo más tarde, Víctor continúa trabajando para Phil, realizando distintas tareas para Martínez, hasta que un día el sargento decide traicionarlos emboscándolos con hombres armados. Afortunadamente, ellos logran sobrevivir al ataque, con lo que Vic finalmente es convencido por Luis de hacerse cargo de los negocios de Marty, la forma en la que ya nadie se metería con él. Así que el ex soldado inicia una serie de golpes a los negocios apropiándoselos y estableciendo finalmente su propia banda, la Vance Crime Family. Convenientemente, al hacerse de renombre en Vice City, su hermano menor Lance Vance llega a la ciudad asegurando querer ayudarlo, a pesar de que Vic solo lo veía como un maldito alborotador. I have got herpes. Get on. Tras esto, Víctor es contactado por Humberto Robina, el líder de la pandilla cubana en Vice City, que buscaba trabajar con el ex soldado al enterarse de su nueva banda y la muerte de Marty, forjando una poderosa alianza de negocios. Sin embargo, después de varias riñas con los cholos, y luego de que estos se metieran con el padre de Humberto, ellos deciden finalmente acabar con estos hijos de perra, atacando su almacén principal, dejando un explosivo y acabando brutalmente con todos ellos, apropiándose finalmente de todos sus negocios y creando una poderosa mafia con los cubanos. I love you, man, like a son or a dog. Con todo esto, su hermano Lance no hace más que meterlos en problemas, relacionándose en el negocio de las drogas y conociendo a Brian Forbes, un empleador que aparentaba ayudarlos en su ascenso en esta ciudad, pero que revela ser un policía encubierto, llevando a difíciles enfrentamientos con la policía hasta que ellos logran asesinarlo. Así que, harto de sus estupideces, Vic arremete contra su hermano, hasta que son interrumpidos por su madre Janet, quien llega afirmando estar rehabilitada junto con su novio Javier, pero sus hijos simplemente la ignoran. Con lo que Víctor, quien inicialmente no quería involucrarse con el narcotráfico, acepta robar un cargamento de droga ya que este pertenecía al sargento Martínez, el maldito traidor, llevando un difícil enfrentamiento y consiguiendo la cocaína, forrándose de dinero, con lo que Lance compra un nuevo traje, mientras que Vic llama al sargento para burlarse, hasta que es informado que la mercancía robada pertenecía a los hermanos Méndez, los dos capos de la droga más poderosos en Vice City. Y para terminar de joder todo, la maldita madre de los chicos decide escapar robando la droga junto con su novio Javier, por lo que sin remedio ellos van a encontrarse con los Méndez, afirmando que Martínez era quien les había robado la droga, al trabajar para la policía, convenciendo a los capos gracias a la identificación de Brian Forbes y algunas fotos que Vic tenía del sargento con los oficiales, por lo que ellos se ven obligados a trabajar para el cartel Méndez para pagar su deuda. Además de esto, Vic comienza a trabajar con René Basselmayer, un director de cine transexual alemán, con quien realiza diferentes tareas como proteger al famoso cantante Phil Collins de la familia Forelli, una mafia italiana de Liberty City, para que él pudiera realizar un concierto en la ciudad, además de grabar diferentes escenas de acción para el director y escoltar a un asociado llamado González, quien transportaba droga que pertenecía a Juan Cortés, un coronel retirado que residía en un yate y que traficaba con drogas, ganando mucho dinero con todas estas misiones. Afortunadamente, tras esto, Víctor es conectado por Renny con el narcotraficante Ricardo Díaz, un importante capo colombiano, jefe de su propia organización criminal y dueño de una gran mansión en construcción en la isla Starfish, quien competía por el control del tráfico de cocaína con los hermanos Méndez. Así que Vic y Lance aceptan ayudar al colombiano robando un cargamento de la droga de González y secuestrándolo, para que él aceptara colaborar con Ricardo Díaz, informándole de todos los envíos de droga que llegaban a la ciudad. Tras esto y tras ganar mucho dinero, los hermanos Vance son llamados por los Méndez, quienes les informan que su deuda había sido saldada gracias a sus misiones, pero si querían seguir viviendo, ellos debían de abandonar la maldita ciudad. Sin embargo, los hermanos se niegan. I made a ton of money for you. Money I didn't lose. You know Look what? out, Vic, the mule! Duérmete. Ow! Ellos son desarmados y llevados a una petrolera, donde iban a ser ejecutados por los hombres de Méndez. Sorpresivamente disparan por error a uno de los ductos, ocasionando una explosión que permite a los hermanos escapar en el último momento del jodido caos. Ante esto, Lance, por una maldita vez, hace las cosas bien, solicitando la ayuda de Phil, Humberto y sus cubanos para hacer frente a un ataque contra sus negocios efectuado por los matones de Méndez, desatando el caos en las calles. Una mañana normal en esta urbe hundida en el crimen. Pronto Lance le pide dinero prestado a Díaz para comprar un dispositivo de alta tecnología para controlar remotamente un Domestobot en la casa de los Méndez, un sirviente robótico con el que Vic quema el dinero de los capos en su caja fuerte, tras lo cual ellos toman represalias con Renny por haberle presentado a Díaz a los hermanos Vance, por lo que Víctor la escolta a realizarse su cuarto y último cambio de sexo y posteriormente al aeropuerto para dejar la ciudad y dirigirse a Liberty City.
Desgraciadamente tras esto, Mary Jo informa a los Vance que Armando Méndez y sus hombres habían secuestrado a Lois para vengarse, además de destruir el auto de Lance, por lo que furiosos los hermanos llegan a su mansión desatando un puto infierno y asesinando a Armando tras un difícil enfrentamiento. Lamentablemente Vic encuentra a Lois muy malherida en el piso, quien se despide del soldado, afirmándole que su relación había sido muy especial. Maldita sea. Make sure Mary Jo takes care of my baby. Louise. Tras este desgarrador momento, Díaz, quien quería acabar de una vez con la competencia, contacta a Vic enviándolo a la base aérea de Fox Baxter para robar un helicóptero con el que podía atacar al último hermano Méndez, quien se refugiaba en una torre, por lo que sin pensar Víctor prefiere acudir con Phil en lugar de Lance para que lo ayudara con este golpe, quien acepta completamente destrozado por la muerte de su hermana, llevando finalmente el helicóptero a la mansión de Díaz y preparando su ataque al siguiente día, mientras le informaba al futuro capo de Vice City que al hacer esto él y su hermano quedaban a mano. El traficante acepta sabiendo que al acabar con los Méndez, él sería el nuevo dueño de toda la ciudad, agradeciéndole al muchacho. You're a hero! No, I'm an asshole. I spent all my time running around, making morons rich, while my family fell apart and the woman I wanted died waiting for me to call. Víctor llega al edificio de Méndez atacando el lugar con todo su arsenal, hasta que su helicóptero es derribado por un lanzamisiles. Afortunadamente él sobrevive, aterrizando en la azotea e ingresando al edificio para repartir plomo por estas oficinas, acabando con cada maldito hombre que interrumpía su camino, y persiguiendo a Diego nuevamente hasta la azotea, donde Vic es interceptado por el sargento Martínez, quien había llegado para acabar de una vez por todas con Víctor. En ese momento Diego llega, interrumpiéndolos y permitiéndole a Vic tomar cobertura para iniciar la maldita balacera. Afortunadamente un cabreado ex soldado logra acabar al fin con estos cerdos y esta pesadilla, escupiendo el cuerpo de Martínez y vengando al fin la muerte de su chica. En ese momento Lance llega en un helicóptero intentando ayudar a su hermano, pero esta mierda había terminado, por lo que se disponen a escapar de la ciudad, pues su deuda había quedado saldada, dejándole su banda y negocios a Díaz. Lance acepta esto revelándole a su hermano que se había hecho con 20 kilos de cocaína que ellos podían mantener guardados para ser vendidos posteriormente, a lo que Vic se muestra renuente, retirándose juntos y prometiendo enviar dinero a su hermano Pete. Pero dicen que una vez entrando en este negocio, la única forma de salir es en un ataúd. Sin importar dónde o cuánto tiempo se escondan, estos hermanos habían conocido el sabor del dinero y el poder. Y eso no los mantendría mucho tiempo lejos.